darles algunos detalles sobre la clase de hoy, 20 de septiembre. Entonces, siempre con el capítulo 9, espero que será eso, vamos a empezar a tener nuestros juegos de proyecciones, que son las que uso siempre. Entonces, lo primero que vamos a seguir ahorita es la famosa corriente de desplazamiento que complementa una de las ecuaciones de Maxwell que se dan cuando hay campos variantes con el tiempo. Comúnmente la corriente de desplazamiento no se nota cuando hay corrientes estáticas, ¿ok? Y entonces eso es algo que ustedes tienen que madurar, ubicar, ¿ok? JC, la corriente de conducción, movimientos de electrones, protones, iones, lo que sea. Y perfectamente con la densidad de corriente de conducción, pues establecíamos que hay un cambio, un campo magnético alrededor de un conductor, etcétera. Campos y cargas variables en el tiempo, entonces surge una ecuación de continuidad que da cierta incongruencia. Entonces lo que hizo Maxwell fue corregir esa incongruencia añadiendo un término en el espacio, como que dice líneas de flujo que atraviesan el espacio o atraviesan una línea no material, como es el caso de un capacitor. Tal vez es más fácil de analizarlo por acá. Es muy sencillo el concepto, que ustedes ya lo habían visto. La corriente de desplazamiento tiene que ver como una corriente de displacement que desplaza líneas de fuerza, en este caso de campo eléctrico, entre dos puntos que no necesariamente son conducción, sino que son una fuerza a distancia. Y es donde entra el cambio de D con punto de T. Recuerden que D es un vector que no es material. Escucha esto de Isaac, usted que está ahí siempre atento. ¿Todo bien, profe? Escucha bien. Perfecto. Ok, este material, yo se los di. Esto es un concepto muy curioso. Recuerden que en su momento, cuando son condiciones estáticas, el capacitor luce como un abierto, ¿cierto? Pero con condiciones alternas, como que se hace una cierta conducción, que se cierra el circuito. Por eso, siempre se habla de que la corriente de conducción es muy pequeña comparada a la corriente, perdón, la corriente de desplazamiento muy pequeña comparada con la corriente de conducción. Y ahí es donde entran los fenómenos de la corriente de desplazamiento y las ecuaciones de Maxwell ya corregidas, que son las que vamos a ver ahorita. Al final, siempre que hay algún flujo confinado en un diel de placas conductores, casi siempre pensando en capacitores, entra la corriente de desplazamiento y sus correcciones. Y lo mejor es verlo a través de un ejemplo, que es lo que pienso hacer ahora. De hecho, analizando acá todo el material que yo les di, las ecuaciones de Maxwell son corregidas con la corriente de desplazamiento, ¿cierto? Aquí está la corriente de desplazamiento en el capacitor, pues en realidad al llegar a esto, las cuatro ecuaciones de Maxwell, que ya les vamos a analizar con un poquito más de detalle. Entonces, este material que yo les di me parece muy interesante. No ve las ecuaciones de Maxwell como algo aleatorio, rápido, algo que no me interesa, sino que en realidad me sirve para entender cómo se acomodan los campos eléctricos y magnéticos dentro del espacio material cuando ya tenemos campos variantes en el tiempo, ¿cierto? Ya variaciones en el tiempo. Pues este material inicia con algo muy lógico, que es un alambre con una cierta área donde circula J y se generan líneas de campo magnético en alguna forma y líneas de flujo eléctrico. Estas que están aquí, la variación de D con respecto al tiempo y H. O sea, esos dos campos son generadas por corrientes eléctricas que cambian, ¿ok? Y al final, nuestras cuatro ecuaciones de Maxwell en forma integral o diferencial, por eso quiero que lean esto con cuidado, es lo mismo, simplemente que las integrales, las ecuaciones integrales de línea que involucran superficie y volumen, y las ecuaciones diferenciales involucran divergencia y rotacional, pero en el fondo involucran lo mismo. En el caso de Nabla Cruz H, cómo se acomoda H, cómo es generado H, se debe a la corriente de conducción y a la corriente de desplazamiento. ¿Okay? ¿Cómo se acomoda E? E se crea a través de un campo magnético variante con el tiempo. Eh, la carga, el D, o la densidad de flujo eléctrico, si se quiere, es de las eléctricas que hayan, y no hay monopolos magnéticos. Es la misma ecuación escrita en los dos términos. Aquí yo lo que les diría es que las tengan presentes, que las estudien, y ahorita lo que vamos a ver es qué pasa cuando introducimos ese omega en lo que se llaman las ecuaciones de Helmholtz. Es cuando escribimos ese derivada con respecto a t. Recordemos que nosotros usamos siempre que un cambio de una onda o una fluctuación es j omega t. Si derivamos esto con respecto al tiempo, entonces nos va a ir quedando estas ecuaciones de bajar j y demás, y la parametrización de la materia. Entonces, este formalismo
Pónganle cuidado porque esto es lo que vamos a usar nosotros en la parte de líneas de transmisión. Entonces, las ecuaciones de Maxwell se aplican tanto al espacio, al aire, al espacio físico, como a materiales sólidos. ¿Ok? Materiales sólidos. Pero ahorita antes de terminar, vamos a hablar de las ecuaciones de Maxwell. Hoy ese es la comidilla del asunto. Yo había dejado pendiente el asunto de la inducción. ¿Se acuerdan qué pasa cuando una espira gira en un campo magnético? Hay un movimiento relativo al campo magnético. Sí, está pendiente esa práctica. La iba a hacer ahora, pero no tuve oportunidad de poderla terminar. Pero la vamos a hacer. Sí, sí, claro que la vamos a hacer. Nosotros voy a hacer la narrada ¿cómo se llama? En un momento para terminar esa práctica de la ley de inducción de Faraday. Y creo que va a ser muy interesante porque es un campo magnético variante con el tiempo. Aquí lo que tenemos entonces, a lo que llegaríamos nosotros son las cuatro ecuaciones de Maxwell. Yo les dejé un trabajo que tiene que ver con la lectura si no me equivoco, no sé si lo puse por aquí, de temas, ya lo vamos a ver acá, de temas de las ecuaciones de Maxwell escritas en una revista, la famosa IEEE, la IEEE Spectrum, ¿se acuerdan? Y les incluí estos ejemplos de qué pasa si nosotros tenemos una serie de datos, puedo usar este, por ejemplo, para analizar, y ejemplos prácticos de cómo las ecuaciones de Maxwell se utilizan en alguna medida en situaciones más realistas. Esta que está aquí, ya voy a analizar algunos ejemplos, especialmente la comparación de las diferentes ecuaciones de Maxwell y cómo funciona una onda en el espacio. Así vamos a ligar algunos aspectos. Déjenme encontrar lo que quería. Este material entonces ya yo se los di a ustedes, el del corriente de desplazamiento, de la inducción de Faraday a lo largo de líneas de tensión y demás. Una cosa muy curiosa para seguir con esto, la corriente de desplazamiento, es que la corriente de desplazamiento exactamente se desplaza. Imagínense que son líneas de flujo que caminan entre material sólido. Por ejemplo, la Tierra. Cuando digo la Tierra, el suelo, digamos, el suelo con humedad, qué sé yo, dieléctricos no perfectos, que no son ni buenos ni malos conductores, ni con dieléctricos perfectos. Por ejemplo, el suelo, cuando digo la tierra, donde uno siembra las semillas, qué sé yo, o cualquier material, un electrolítico, un líquido, la grasa, lo que sea. Y obviamente la conducción de un alambre, un conductor sólido. Entonces, por aquí es donde se hace la comparación. Y recuerden que la corriente de conducción empieza a tomar valía cuando tenemos frecuencia que suba. Entonces, como dice aquí, va a haber una dependencia con el tiempo y a la J omega t, o sea que ahora el campo eléctrico y el campo magnético le vamos a dar este formalismo de onda senoidal, porque va a ser creado, ya no es estático, ya no es un campo eléctrico y magnético estático en su polaridad, sino que esto se está cambiando constantemente, el positivo para acá, el negativo por acá. Entonces la onda es positiva, es negativa, es positiva, es negativa, lo que llamamos una señal alterna. Y eso espero que ustedes lo tengan presente y que cambia con E a la J omega t. Entonces, la derivación de esto es lo que da origen al formalismo de Helmholtz. Ustedes lo van a descubrir o tienen que estudiarlo. Es parte del idea del curso. Entonces, la corriente total va a estar formada por la corriente de conducción y la corriente de desplazamiento. La corriente de conducción es la sigma por E y la corriente de desplazamiento, de acuerdo al formalismo dado por Maxwell, la derivada con respecto al tiempo de E por E. Y entonces tenemos esta forma, la ecuación de Helmholtz, y podemos comparar la corriente de conducción y la corriente de desplazamiento como la conductividad, la frecuencia omega, que es 2pi, frecuencia radial, por ni. Yo uso ni, por cierto, esta letra ya se llama nu o ni. No sé si la conoces, Zach. Esta se llama nu. Zach, estás por ahí, se me fue Zach. Creo que Zach se salió, ¿verdad? No, no, aquí estoy, aquí estoy. Ahí estás. ¿Conoces la letra nu? Suena. Zach. Zach. Zach no quiere hablar. ¿Alguien conoce la letra nu? Hola. ¿Me escuchan? No me estaban escuchando. Sí, sí, se le escucha. Sí la conocen, ¿se acuerdan? Resulta, bueno, pues voy a seguir. Resulta que existe una tendencia de decir que omega es 2πf. Bueno, cuando ustedes ya lleven ingeniería de comunicaciones y demás, se van a dar cuenta que esta F es la frecuencia de modulación, no es la frecuencia portadora. Por eso estamos llamando el curso. Pues muchas veces los libros cometen muchos errores de escritura, entonces tengan presente que nu se da en hertz, ¿verdad? Y aunque F también se da en hertz, se refiere a una frecuencia de modulación, la F.
y no se confundan con eso, ¿ok? Entonces, la corriente de desplazamiento se incrementa conforme la frecuencia se incrementa. Vean acá. Si yo tengo JD por acá, pues obviamente la despejo, omega, epsilon, JC, entre sigma. Sigma es más o menos una constante, es una constante, pero cuando la frecuencia aumenta, la frecuencia en Hertz, JD se dispara, ¿ok? Y eso es lo interesante. Entonces, varias cosas que ocurren con esto. Por ejemplo, yo podría, como en este caso, calcular en un conductor, este es un ejemplo que voy a analizar, que tiene una sección transversal circular, se lo pueden imaginar, de radio 1,5 milímetros, o sea, tiene un diámetro de 3 milímetros, lo cual es muy común. Algunos tipos de alambres de 3 milímetros de radio, de diámetro, soportan bastante corriente eléctrica. Para que se hagan una idea, cuando es de 1,9 milímetros de diámetro, puede soportar perfectamente hasta 8 amperes de cobre. Entonces, 3 milímetros viene a ser un alambre que soporta perfectamente 15 amperes, perfectamente más. Ok, y porta una corriente que tiene esta forma. La corriente de conducción es 5.5 seno de 4 pi por 10 a la 10 de microamperes. Recordemos que aquí está en alguna forma escondido omega t, ¿sí? Entonces, en alguna forma por aquí está ya el omega, seno de omega t microamperes. Nos preguntan cuál es la amplitud de la corriente de desplazamiento. Si sigma es 35 megasiemens por metro y R, el relativo es 1. Posiblemente con ese valor, pues estamos hablando de alguna aleación de plata o plata-cobre, etcétera. Siempre son aleaciones, ¿no? Entonces usamos la ecuación sencillamente para comparar JC, que ya la tenemos, que es el valor igual a las constantes. Lo que tenemos acá es obviamente la conductividad, la frecuencia 4 pi por 10 a la, 4 pi por 10 a la 10, es el omega, ¿ok? Y el epsilon, recordemos que el relativo es el epsilon entre epsilon sub 0. Entonces, como el relativo es 1, el relativo 1 es que es un material no magnetizable, etcétera. En este caso es el sub 0 que corresponde a este número. Voilà, encontramos que la relación entre J es 9,9 por 10 a la 7. Eso es fácil de identificar. Esto lo que quiere decir es que la corriente de conducción con respecto a la corriente de desplazamiento, si lo vemos así, esto es a 1, o sea que es 9,9 por 10 a la 7 veces más grande JC que JD, ¿cierto? Entonces ahí está, despejamos la JD, y al final pues tenemos un valor de 7,83 micro, por eso menos 3 microamperes, o sea obviamente es un valor pues más pequeño y que se incrementaría con la frecuencia. En este caso es a una frecuencia dada, ¿cierto? ¿Está bien? Esos son ejemplos bastante útiles y típicos en cuanto a la corriente de desplazamiento. Y hay una aplicación, déjenme ver si se la puedo poner por acá, que es uno de los ejemplos que ya les incluí a ustedes, todo eso está aquí, que es una de las aplicaciones de... Está utilizando, aquí está. Este material ustedes lo tienen. Recuerden que ya tienen asignada pues una tarea y tengo que darles en lo más posible hoy la práctica porque ustedes tienen que analizarla y esa práctica estoy corriendo. Aquí hay bastantes ejemplos, ahorita escogemos algunos, si alguno tiene alguna consulta de uno de ellos, pero hay una práctica aquí muy bonita que es la que me interesa, ¿qué es esta? Veamos un pequeño detalle. La conducción concentrada en alambres, pues está bonito, está interesante, pero lo más bonito es cuando transmitimos campo eléctrico magnético al espacio libre. De hecho, la comunicación al aire con antenas, por ejemplo, la transmisión, puede ser la transmisión de microondas, la transmisión de la luz, ahorita vamos a hablar de eso, la transmisión del ultravioleta, el infrarrojo, etc. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo de la aplicación de las ecuaciones de Maxwell es este. ¿Se ve bien esto, Isaac? Este ejemplito 1316, ¿me escuchan? Piensen si me están escuchando. Yo creo que Isaac no está. Así sí está Isaac. ¿Se entiende esto? ¿No se escucha? Ya me preocuparon. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, sí se ve y Sí. sí se escucha. Ah, bueno, es que no, como no me hablan, entonces no tengo idea. Una cosa muy interesante que tiene que ver con el capítulo después de las líneas de transmisión, que es el capítulo 11 y 12, es que vamos a tener ondas radiadas al aire de una sola frecuencia. Después, cuando una onda de una sola frecuencia le incluimos su ancho de banda, tenemos una banda compuesta, ¿ok? En la transmisión.
Y eso sería la onda base o la banda base, donde nosotros transmitimos voz, datos o vídeo, ¿de acuerdo? Aquí, esto que está aquí corresponde a una sola de las frecuencias, puede ser esta, ¿de acuerdo? Y ustedes se acordarán con este dibujito, díganme si no, de los componentes de Fourier que veían en matemáticas superiores, ¿se acuerdan, Isaac? Matemáticas superiores, hace poco. Entonces, esta es la utilidad del asunto. Esto es uno de los componentes de Fourier a una frecuencia dada, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que tenemos una amplitud de m, que es una onda senoidal, omega t menos beta z, que esto corresponde al desplazamiento de fase y que está colocada en la dirección allá. O sea que el campo eléctrico, si nosotros le damos siempre nuestro formalismo x, y, tendríamos z por acá, ¿cierto? X cruz y da z. X producto punto y me da z. Eso es lo primero que se tiene que tener presente. Entonces aquí lo que piden es, dado esto, encontrar los otros vectores y hacer un dibujito del asunto que pasa cuando pasa el tiempo, etc. Entonces lo primero que tenemos acá es, dado que tenemos E, D es muy fácil, sencillamente sería rimarle el epsilon sub 0, como es el espacio libre, pues E es igual a 1, entonces el E es igual a epsilon sub 0. Eso es muy fácil de ubicar. Muchas de las prácticas o los ejemplos que se hacen, especialmente transmisión al aire, es exactamente el epsilon es sub 0. Ahora tomamos una de las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, queremos averiguar la relación, dado que tenemos E, queremos descubrir B. Entonces hacemos el producto cruz, o sea, el rotacional de E, y lo vamos a igualar a la derivada de B con respecto a T. ¿Okay? Este es un ejemplo simple, una de las aplicaciones más elegantes que tiene esto en las ecuaciones de Maxwell. Si el borrador se deja coger, ahora sí, escribimos, recuerden, componente X, componente Y, componente Z en el determinante, la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, la derivada con respecto a Z, y obviamente como el campo eléctrico solamente tiene componente en Y, pues lo ponemos ahí, tenemos 0, y empezamos a hacer los determinantes, ¿se acuerdan? Encontrar el componente en AX, el componente en AY, el componente en AZ. ¿Okay? Entonces, esto va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de B, que todavía pues no sabemos en qué dirección tiene. Si empezamos a ver el vector X, tenemos en AX, tenemos que la derivada que es la menos, aparentemente, esto, la derivada de esto, menos la derivada de esto con respecto a esto. O sea, tendríamos, dice que en teoría la derivada con respecto a Z, negativo, y como corresponde a la segunda parte del determinante, se hace positivo. Esto ustedes lo pueden averiguar, es fácil de hacer, es simplemente trabajar el determinante. Espero que no se pierdan por este tipo de problemas, unos típicos de examen, ¿no? Y entonces ya tenemos B, que solamente lo encontramos en el componente X. En el componente Y, por ejemplo, vemos que tenemos dos derivadas en 0 y en el componente Z hay una derivada con respecto a X de algo que no tiene X, por consiguiente es 0. ¿Está bien? ¿Están siguiendo? Entonces, ahí lo que hacemos es sencillamente, ya que tenemos B, integramos esto e integramos esto. Entonces, habíamos derivado el seno, ahora lo que tenemos que hacer es integrar el coseno y voilà. Despejo hay un signo menos involucrado, etc. Y ya me está diciendo que B queda en términos de AX, ¿ok? Entonces, el campo eléctrico estaba en y ahora el campo magnético está en X. Y lo podemos inclusive dibujar. Ya tenemos todos los elementos pues para hacer esta cuestión. O sea, E en Y B en X. Déjenme si lo tengo por acá. Creo que aquí viene completo. Ahí está. Y aquí entonces es donde nosotros notamos que si queremos despejar la intensidad de campo magnético, lo que hemos descubierto era B y mu por H es B. Entonces necesito dividir entre mu para encontrar H, ¿no? Siempre en el eje X, y descubro entonces que en el eje Y era, si lo ponemos, como dice aquí, fijo en el tiempo, en un tiempo igual a 0, me queda el seno negativo. O sea, estoy graficando con Z, tenganle cuidado, no con el tiempo. Esto es un gráfico espacial. Por consiguiente, el campo eléctrico apunta en esta dirección, iniciando en 0, y luego empieza a tener esta fluctuación senoidal, y el campo Y apunta en X, como acabamos de hacer. Esto es lo que conocemos como el modo TEM, o sea que el campo eléctrico y el campo magnético son transversales, transversal eléctrico-magnético, y es la forma normal y corriente como emiten las antenas. Por ejemplo, las antenas o teléfonos celulares lo que transmiten es TEM. Eso lo van, los que son de telecomunicaciones lo van a perfeccionar más cuando lleven a sus cursos
de electromagnetismo 2 o los cursos míos de fotónica o los cursos de radio, ahí lo van a conocer más en MOTEM, que es cómo funcionan las antenas de telefonía celular. Y voilà, así descubrimos ¿cómo se llama? La transmisión al aire de ambos elementos. ¿Okay? Esa es una de las grandes aplicaciones de las ecuaciones de Maxwell y creo que el material que yo les dejé para que lean, por lo menos para que les dé un trasfondo matemático, ustedes que les gusta la matemática. El ejemplo 1317 es muy similar, lo voy a utilizar, ya que me dice que los campos E y H son lo que llamamos ondas viajeras en la dirección Z. Claro, en este caso no le estamos atenuando. Una de las cosas que vamos a descubrir es qué pasa cuando el medio me va a empezar, vamos a dibujarlo acá, yo estoy dibujando la onda eterna en esta forma como que nada le pasa a la amplitud, pero en la práctica sí va a empezar a tener pérdida de amplitud, lo ven acá. Y ahí es donde empezamos a introducir el coeficiente de atenuación, que lo vemos con mucho más detalle en los próximos capítulos 10, 11 y 12, que son los verdaderos capítulos de ingeniería eléctrica. Esto ya eso es parte de la ingeniería eléctrica, si se quiere. Entonces, verificar la rapidez de la onda y E entre H. Este concepto de entre H es muy interesante porque lo podemos llevar a la ley de Ohm. ¿Se acuerdan de la ley de Ohm? Tensión es igual a corriente eléctrica por la resistencia eléctrica. Y vamos a relacionar las tensiones con el campo eléctrico y las corrientes eléctricas con el campo magnético. Entonces, si yo divido E entre H, estamos hablando de algo así como una resistencia. Lo que pasa es una resistencia. La resistencia eléctrica es lo que nosotros vemos como tensiones y corrientes, pero entonces como resistencia es resistirse a algo, entonces le vamos a poner otro nombre y le vamos a llamar impedancia, ya sea Z o esta letra eta. Va a depender si estamos en el aire o si estamos en un medio material, o sea, físico, la impedancia. Entonces este problema 317 es, utilizando este ejemplo anterior, hacerle números, sencillamente. Es fácil, porque ahora lo que quiero es encontrar la rapidez de la onda. Sabemos que la fase, el seno de omega t menos beta z, es común en ambos elementos, tanto en el campo eléctrico como en el campo magnético. Lo explico acá. Ya que tenemos H dice seno de omega t menos beta z y están en fase, o sea, tanto el campo magnético como el campo eléctrico arrancan en la misma fase y se mantienen juntos, como quien dice, ¿de acuerdo? Entonces aquí escondido está la rapidez de la onda. Y si esto se mantiene constante, no cambia, eso es una constante, ya lo vamos a utilizar para encontrar la rapidez de la onda, que es una de la rapidez de fase, que se llama la fase de esa onda, con lo que nosotros vamos a ver, encontrar qué tan rápido se transmite una onda. Entonces ahí está. Aquí lo voy a discutir más. Aquí está. Si esto es una constante, bueno, ahí derivamos una constante 0, tenemos omega, la derivada omega por la derivada del tiempo es igual a beta por la derivada de z, y sabemos que de z entre dt, nos enseñaron en física, era algo que se llamaba velocidad, pero cuando no tenemos la dirección le llamamos rapidez, omega entre beta igual a. Y le llamamos c, ¿de acuerdo? Cuando tenemos ondas que no son mecánicas, recuerden en física que ustedes vean carritos que se movían y cositas chiquititas, usábamos una U o una V. En el caso de ondas electromagnéticas, que ya estamos introduciendo el término, vamos a utilizar la letra C, ¿se acuerdan? Eso viene del latín celer, que significa movimiento o moverse. Celer, de ahí viene nuestra palabra aceleración, por ejemplo. Entonces usamos la letra C. Y vamos a llamarle cuando estamos en el vacío, solamente cuando estamos en el vacío le ponemos una O chiquitita aquí, que sería en el vacío con el valor ya establecido como unas constantes universales del Sistema Internacional de Unidades, 2,9979245,8 por 10 a la 8 metros por segundo. Es una constante que hay que aprenderse de memoria, como aprender a andar en bicicleta o andar en patines, ¿verdad? Que no se le olvide a uno. Entonces ahí tenemos la rapidez, que va a depender de omega y beta. Los dos son parámetros propios del medio, ¿ok? Entonces, queremos encontrar una relación o un valor para poder evaluar C y omega. Se asume que beta, así como omega, recuerden que yo le llamo omega, esto es omega minúscula, son positivos. Y es muy importante aquí, si la onda
se propaga en dirección positiva, digamos en Z positiva, nuestra beta, en este caso es negativo. Si nosotros estuviéramos moviéndonos con respecto a una referencia en dirección negativa, nuestra beta es positiva. Ese es un concepto que tienen que tener presente cuando se manejan ondas en el espacio, ¿ok? Veamos a ver, el patrón entero nos va a servir para encontrar C o la relación. Vamos a ver cuál es su número. La ecuación de Maxwell, la derivada con respecto a H, es la derivada de con respecto a T. Usamos la otra ecuación de Maxwell, nuevamente acomodamos, recuerden que Maxwell, el campo magnético había quedado en el eje X. Y es la derivada con respecto al tiempo de algo que ya sabíamos que era epsilon sub 0 por el campo eléctrico. Este es el ejemplo más interesante y completo que puedo encontrar en cuanto a esto. Aplicamos el determinante, acá, y acomodamos, encuentro que solo en el eje Y puedo derivar el campo magnético, y encuentro que igual que lo que teníamos, la derivada con respecto al tiempo del campo eléctrico era que estaba en Y. Eso me va a permitir que se me eliminen los vectores directores, igualo los términos. Aquí tienen que sentarse ustedes, yo no voy a, pues, a ponerme a sentarlos aquí. Nos damos cuenta que los cosenos se eliminan y encontramos una relación muy útil de omega entre beta a partir de una ecuación de Maxwell. Trabajándolo un poco, me queda una raíz cuadrada y espejo, y me queda en términos de parámetros, por eso se llama parametrización de la materia, en términos de epsilon sub 0 y no sub 0. Esta matemática tan simple que acabamos de hacer en 5 minutos, esto fue lo que le tomó a Maxwell algo así como 3 años, bueno, no, como menos, como 1 año y medio, y publicó unos pequeños papers en los documentos de la época, que yo creo que es lo que quiero que ustedes lean. Entonces, aquí lo que demostró Maxwell es que sí, la omega entre beta, que ya sabíamos que le estamos llamando, bueno, aquí C, con estos valores da aproximadamente 3 por 10 a la 8. Recuerden que el número exacto es el que yo tengo que usar, 2,9979245,8, que es el que uno utiliza y es el que maneja por 10 a la 8 metros por segundo, ¿verdad? Si bien en física le dicen a uno que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, este es un número muy así como redondeadillo, pero no es el número exacto de la ciencia y tecnología, entonces no lo usen, 3 por 10 a la 8. Aquí en este material está. Les voy a mostrar, bueno, antes de terminar, encontramos entonces que, bueno, entre H, si yo divido el campo eléctrico y el campo magnético, los acomodo en cierta forma, como se eliminan los senos, queda en términos escrito acá, reacomodo términos, vean qué interesante. Esta cosa que está acá, creo que en este medio le voy a llamar eta. Eta es la impedancia intrínseca del material. Y no se confundan, ¿verdad? Raíz cuadrada de 1 entre epsilon 0 mu sub 0 es la rapidez, ¿ok? Y eta es la raíz cuadrada de mu sub 0 entre epsilon sub 0, dos valores diferentes. Esto da aproximadamente 376 o 377 ohms, que se mide en ohms. Y esa es la impedancia intrínseca del aire, que lo usan los ingenieros espaciales para poner naves espaciales y qué sé yo, cosas por el estilo, la ingeniería aeroespacial y la transmisión de ondas, etc. ¿Se entiende esto, Isaac? ¿Estás por ahí? Y les incluyo otros ejemplos ya hechos para que lo saben. Isaac, ¿me escuchas? Ya me preocupo que no me escuchen ustedes ahí. Sí, señor, sí, señor. Sí, Ok, entonces, para reaclarar creo que todo esto, a ver, ¿estamos bien? Lean lo de las ecuaciones de Maxwell que yo les dejé dentro del material y les voy a dar este material. Pónganle cuidado a esto. Esto está quedando grabado y se los voy a poner como para dejarlos pensando. ¿Me pueden decir si ven eso? Es una presentación mía de PowerPoint. Perdón. ¿Se ve, Isaac? ¿Escuchan? Ah, Sí, profe, sí escuché, es que el compañero está como con ¿la qué, perdón? el audio mal. El- Yo te escucho cortado. Espero que se escuche. Bueno, vamos a hacer esta presentación. Esto es de algo que siempre presento de nuestro famoso LAFLA. Y para todos aquellos que disfrutamos de la visión, la luz nos brinda una gran parte de la información que recibimos del universo. ¿Por qué estoy hablando de la luz? Porque ya vienen los capítulos de onda electromagnética, donde la luz representa la radiación no ionizante más segura que usamos en ingeniería para transmisión, para información, para procesamiento de datos, etc.
Entonces les voy a dar esto para que lo dejen, pues, dejarlos pensando. Este material no lo había dado antes. Entonces hay varias especialidades que trabajan en diferentes áreas relacionadas a la luz o la radiación óptica. Recuerden que yo trabajo con esto. Mira, profesor, yo soy de sistemas de potencia, yo soy de programación. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? Yo soy el maestro que trabaja con láseres. ¿Qué puedo hacer? A mí me traen equipos médicos para calibrarlos, imagínense. Entonces, ya sí, cuando requieran algún trabajo con láser aquí, pues hacemos un precio módico por el trabajito y ustedes se meten en esta área. Entonces vamos a ver las diferentes áreas. Vamos a ver quién está hoy conectado, porque es una lástima, bueno, lo van a ver después. Veo a Karen, a Fabricio, a Aarón, a Jimmy, a Eric Sancho, a Eric, no, Isaac, Andrés, Iván, etc. ¿Está bien? Sigamos adelante. Vamos a ver las especialidades. Primero están las especialidades médicas que se llama la oftalmología. ¿Se acuerdan? La oftalmología de este año es este tipo de área que lo utilizan mucho en medicina, que es una rama de la ciencia médica que trata con la estructura, funciones y enfermedades del ojo. Después está la optometría, que se ve en esto, de 1886, profesión que examina el ojo para buscar defectos. Y luego la óptica, fabricantes y comerciantes de productos ópticos. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque ya viene una gran estructura de elementos ópticos en el curso, sí, muy un poquito óptico, y le vamos a dar un trasfondo muy bonito. Podemos decir que en la parte de las ciencias médicas, pues se manipula la luz que entra al ojo para producir una visión clara, utilizan la luz como herramienta de diagnóstico y un enlace para corregir con cirugía ciertos problemas del ojo. ¿Qué hacemos nosotros en el AFRA? Y no es que pues, les estoy diciendo a ustedes que lo hagan, pero ¿qué es lo que hacemos para que ustedes lo sepan? Por si alguien les pregunta y que no queden mal, calibramos los equipos, los medidores con que se utilizan estos láseres, inclusive no solo en medicina, sino en otras áreas, como ahorita les voy a explicar, en ingeniería, medición de vibraciones en puentes, equipos agronómicos, equipos sísmicos, por ejemplo, etc. Entonces el láser es una herramienta que pues tiene una aplicación curiosa. Otras especialidades médicas usan la luz y fibras ópticas para estudiar otras áreas del cuerpo que son de interés, por ejemplo, los endoscopios médicos. Y un láser permite remover y cauterizar tejidos. Nosotros no vamos a ver láser en este curso, pero los invito a los que quieran introducirse más en el tema, que es el tema del láser, que son los cursos en que ya yo me meto con un poquito más de detalle y conocen un poco más del tema. ¿Okay? Después, hay ingenieros en comunicaciones, imagínense ustedes, algunos de ustedes. La radiación óptica es una forma de enviar información desde un punto a otro a través de fibras ópticas en el espacio libre, transmitiendo a velocidades más altas que en cables de cobre o sistemas inalámbricos. Eso es una máxima que ustedes también tienen que conocer y descubrir en lo que les falta de la carrera. Están lo que llaman los ingenieros solares, que tratan con la conversión de la luz del sol en energía eléctrica, los sistemas fotovoltaicos. Los científicos de materiales que usan luz para investigar ciertas propiedades de los materiales. Aquí hay montones de áreas que se pueden hacer. De hecho, hay un curso, creo que algunos de ustedes ya lo llevaron, que se llama Ciencia de los Materiales, que solamente lo ven la gente de sistemas de potencia, lo cual es un gran error. La gente electrónica debería también conocer de estas áreas. De vez en cuando yo participo en ese curso haciendo unas mediciones para los profesores que dan el curso. ¿Se ve bien esto, Isaac? Me sale aquí que tenemos un problema de señal inestable. ¿Me puedes hablar, Isaac? ¿Me puedes decir si se ve bien? Hola, hola, sí se le ve bien, se lo escucha. Ok, bueno, esperemos que sí. Ya no sé. Tenemos a profesionales en entretenimiento, los que se quieren dedicar, no quieren estudiar ingeniería, entonces se meten ahí en un tour, en una gira con un equipo de rock. Usar luz para dirigir la atención a las presentaciones, de iluminar a la audiencia con assets, show assets. Los arquitectos sabemos que usan la luz para iluminar el interior y exterior en estructuras con sus diseños y proveer visión a aquellos adentro. Eso también es lo que llamamos luminotecnia en el mundo de los arquitectos, ¿no? Los ingenieros en iluminación, que es un área que yo les diría que no la dejen por fuera. Eso se ve, hay dos cursos. Uno de ellos, aquí en la escuela, uno de ellos es el curso de diseño de iluminación, centros de trabajo, y el otro es el curso de, bueno, ese no lo imparto yo, lo imparten otros profesionales del tema. Y el de radiometría y fotometría, que sigo yo, que es cuando se calibran los medidores para medir la iluminación. ¿Cómo se hace eso? ¿Eso lo llevo en el curso de diseño? No se lleva en el curso de diseño, se lleva en cursos especializados. Entonces estudiamos optimizar la iluminación en áreas donde es esencial ser capaz de ver claro y confortablemente. Los ingenieros eléctricos somos los que nos metemos más en este tema. Entonces, los insto a que se especialicen también o quieran conocer de eso y lleven los cursos. Por ahí están los astrónomos, los físicos, que utilizan la luz para observar de regreso hacia el comienzo del tiempo. Brinda, junto con otros tipos de radiación invisible, conocimiento de la creación e información acerca de los misterios del universo. Bueno, los ingenieros entran en juego ahí apoyando a los físicos haciendo los equipos, imagínense, la astronomía, lo que son los sistemas de telescopios.
Están los físicos que pueden considerar el uso de radiación óptica y la luz para complementar más allá los límites de detección del ojo, radiación ultravioleta, infrarroja, así como visible. Y al final el espectro óptico brinda información acerca de los procesos atómicos y moleculares muy pequeños de observar. De hecho, el logo que yo estoy usando aquí involucra las partes de ultravioleta, las partes de infrarrojo y por acá la parte visible. Y esto que corresponde a la radiación de cuerpo negro es una de las máximas o los evangelios que se estudian cuando uno se mete a fotónica y debe tener presente todas las partes del espectro, cómo se dieron origen, etc. Fotónica es manejo de los fotones, ¿verdad? Eso estaba en una de las referencias que yo uso. Teólogos y filósofos de la luz es la esencia del ser, siempre es lo bueno. La Biblia se refiere a la luz 332 veces, empezando con la creación de la luz en el Génesis 1 y terminando con la evolución de la luz cerca al final del libro de las revelaciones. Se los dejo tarea, que las busquen. Entonces la luz aparentemente da la impresión que es así como que viaja en líneas rectas y la propagación rectilínea es una de esas primeras axiomas que uno tiene que estudiar cuando estudia la luz con detalle. Esto es una fotografía tomada ahí en el antiguo patio de mi casa, que ahora hay un residencial. Y entonces tenemos estas ecuaciones que son muy curiosas. Génesis dijo en la presión. Dios dijo, y dijo esto. Ya que lo que hablaba, ya no hablaba arameo, Dios decía esto. Traducción, que haya luz. Y hubo luz. Y al ver Dios que la luz era buena, creó las ecuaciones de Maxwell y la ecuación de onda. La ecuación de onda es una doble derivada de los rotacionales, que los vamos a ver en los capítulos de líneas de transmisión, pues estoy marcando con esto la cancha, lo que viene, y las ecuaciones de onda. Recuerden, líneas de transmisión es en cables, en alambres. Las ondas electromagnéticas viajan por el aire, ¿ok? Y esto sería un formalismo cuando la luz no se transmite por medios metálicos, por eso el Rho aquí desapareció y por aquí no tenemos el J de conducción, ¿se acuerdan? Que estaba por ahí metido. Entonces, esto les va a quedar a ustedes, sino que Dios dijo esto. Bueno, ¿qué es esto? Esta es la ecuación de radiación de cuerpo negro, por eso lo estuve usando desde el principio, desde que empecé la charla. Estaba escondida. Yo estas charlas las veo cuando veo mis cursos de cuántica, para que no lo dejen por fuera. Posiblemente ustedes no lo vieron en física, porque recuerden que son cursos de física general, pero ya cuando nos metemos en más detalle en electrónica cuántica y en física cuántica, pues nos tenemos que ver pelearnos con esto para los que quieran profundizar más en los temas de láser y cosas por el estilo. Eso es una de las cosas que dijo Dios. También hay otra forma que, Dios pudo haber dicho esto, y dijo esto. Traducción, que haya luz, según dirá Einstein, no sé cuántos siglos después. Bueno, estas son las ecuaciones de Einstein, no las ecuaciones que tienen que ver con teoría de relatividad especial, ni nada por el estilo. Las ecuaciones de Einstein rigen la emisión estimulada, la fusión y la emisión espontánea, con lo que se generan ciertos tipos de emisiones en condiciones controladas en la materia, específicamente cuando se genera luz. Y nuevamente, ven que estoy poniendo aquí, y hubo luz, y a ver que la luz era buena, creó las ecuaciones de Maxwell y la ecuación de onda. Recuerden que las ecuaciones de Maxwell es para la propagación de las ondas, no que se crean las ondas. Y eso, durante algún tiempo, yo llamaba la atención de ese asunto porque eso estaba mal. Voy a ponerme aquí, no sé si me ven, ahí me ven, exacto. No sé si me ven aquí, por ejemplo. Todo bien, se le ve. Ven unas camisetas, hay camisetas muy famosas que mucha gente las ve, las compra en Amazon. Entonces, inclusive, vean esta, no sé si la pueden observar. Esta es una de mis camisetas. ¿Qué dice ahí, Isaac? Y Dios dijo, y ponen las ecuaciones, ¿las ven? Mi camiseta, pues, estoy vendiéndolas a otros niños. No, mentira, no, solamente tengo esta. Y aparecen estas ecuaciones y hubo luz. Pero estas ecuaciones están malas, se dan cuenta. Esto es un error garrafal del que hizo esta camiseta, porque está poniendo los términos eléctricos aquí. Entonces tengan mucho cuidado cuando compren una camiseta. A ver si no le están metiendo gatillo por liebre o conejo por rata. Con esto vamos a haber terminado el capítulo 9. Tienen que bastante que hacer. Voy a correr para terminar la práctica, para enviárselas hoy. Simplemente con unos vídeos donde yo estoy haciendo unas inducciones. Las propagaciones al aire las vamos a dejar para los capítulos 11 y 12, que son donde vamos a trabajar con microondas y voy a trabajar con láser. Pues es una lástima que ustedes no puedan venir al laboratorio, no nos dejan, que la dirección tienen cerrado, los edificios de ingeniería está tomado. Bueno, yo estoy aquí en el laboratorio, porque solamente los profesores pueden venir. Y bueno, ha sido una cuestión muy difícil, ¿verdad? Todo lo que está pasando parece que está saliendo. Da la impresión que en verano los cursos de laboratorio se van a abrir. Yo, aunque pensaba dar un curso en verano, ya me estoy desinflando uno de mis temas especiales. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Hay alguna pregunta? Isaac, ¿estamos bien?
Bueno, Todo claro, profe. si no hay preguntas, si ahí tienen material, vayan leyendo, no se atrasen, tienen tareas, tienen trabajos, espero ponerles el trabajo más para tardar hoy, para que cubran el trabajo, no, ya no me acuerdo cuál íbamos, el 8, 9, 10, qué sé yo, vean que por cada capítulo es un trabajito, leer algo y alguna práctica que yo hago con la idea que se sientan que ustedes van avanzando haciendo sus cursos. Bueno, gente, nos vemos. Hasta luego.